Es muy grato estar de nuevo con ustedes. Por supuesto, con el tema de la semana, de los últimos días, que nos ha agobiado a todos en América Latina, particularmente en Colombia y Venezuela, a raíz de ese rifirrafe tremendo, que por poco pone en entredicho las buenas relaciones de los últimos años entre los dos países. Y todo por cuenta de que el presidente de Colombia, en una decisión autónoma y soberana, recibió al jefe de la oposición de Venezuela, Enrique Capriles, lo cual desató una tormenta que todos conocemos. Pues bien, ese tema ha evolucionado, por fortuna, para bien en los últimos días. Se bajó el tono de confrontación, la beligerancia, la belicosidad, y ahora pareciera incluso que puede ser posible muy prontamente un encuentro directo, cara a cara, entre los presidentes Santos y Maduro. Ese es el primer tema. ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos metemos en este tipo de peleas y de malos entendidos sin necesidad? Y el segundo tiene que ver con la visibilización de las víctimas de nuestro conflicto que lleva más de 50 años. Es la historia y lo que nos va a contar el médico cirujano de Cali, Alan González, quien ha vivido muy de cerca el dolor y la tragedia de los policías, de los soldados, de las víctimas de la confrontación, de las minas antipersona y también de las mujeres víctimas del ácido que parejas y personas cercanas les lanzan a sus rostros, marcándolas para siempre. El primer invitado, el doctor Vicente Torrijos, doctor en Relaciones Internacionales, también en materia de seguridad. La ha estudiado en España, en Israel, en los Estados Unidos y es profesor titular de la Universidad del Rosario de Bogotá. Doctor Torrijos, bienvenido, muy buenos. Encantadísimo, Darío, encantadísimo. Bueno, yo creo que somos de alguna manera todavía algunos países de América Latina como el hazmerreír, porque yo me imagino un europeo, un australiano, un canadiense diciendo que es uno de esos países Republic Bananas, ¿no? Sobre todo por lo que ocurre en el lado del vecino y la manera como reaccionó el presidente Maduro. Lo que pasa es que hay que entender la naturaleza del régimen venezolano. Independientemente de que ya no esté Chávez en el poder, es un régimen que tiene una naturaleza dictatorial, autoritaria, en donde la voluntad del jefe del Estado impregna todos los órdenes de la vida social. Con lo cual, si no hay una verdadera división de poderes, si no hay unos controles mutuos y si no se respeta a la oposición, lo que se configura es un escenario bananero. Pero más allá de lo anecdótico, lo cierto es que esto tiene unas repercusiones enormes en la estabilidad regional, porque un gobierno que se comporta de manera autoritaria tiende a comportarse hacia afuera también de manera imprevista, con altísimas dosis de arbitrariedad. Con lo cual, ningún gobernante del área podrá estar nunca seguro de qué puede esperar del vecino, aunque le pareciera que está llevando muy buenas relaciones. Exactamente, que se acude a la diplomacia del micrófono, de la ofensa, del agravio, de la palabra destemplada, cuando perfectamente eso se hubiera podido aclarar telefónicamente con una gestión, una visita de la canciller María Ángela Holguín. No, Maduro prefirió otra vía quizás para fortalecer su debilitada posición interna en Venezuela. El problema está en que la oposición en Venezuela es vista como el enemigo, no como la alternativa de poder que en toda democracia se supone que es la oposición, porque hoy estás tú, mañana estaré yo, y eso, lejos de ser un problema, es la gran ventaja que toda democracia supone. Así que cuando un jefe del Estado de otro país recibe al jefe de la oposición, en vez de ser visto como una ofensa, debería ser visto como algo, como un reconocimiento implícito a la democracia que funciona en ese país. Pero claro, el régimen venezolano lo ve como si fuera una agresión, como si se estuviera conspirando contra él, como si se estuvieran lanzando operaciones que van a eliminarlo, incluso físicamente. Es que la retórica también es muy importante. Él está a la defensiva y ha adoptado el mismo papel de víctima, que va a ser asesinado por un expresidente de Colombia, por los paramilitares de Colombia, por la derecha colombiana, por la oligarquía, como él dice, como lo hacía Fidel Castro constantemente y como lo hizo también el presidente Chávez. Claro, porque no es un problema ideológico. En el fondo, la diferencia ideológica enriquece. Que ellos se sientan marxistas, leninistas y se sientan herederos del socialismo del siglo XXI, no tendría ningún problema
si no se convirtieran en agresivos en materia de relaciones internacionales. O si no tildaran a la oposición de terrorista. Claro, y en ese sentido lo que viene entonces es una sucesión de hechos en donde la retórica es más importante que la ideología. Y esa retórica agresiva, incendiaria, explosiva, lo que genera es desconfianza en el área y por supuesto conflicto tras conflicto. O sea, ese no va a ser la única diferencia problemática. Exactamente, a eso es a lo que quiero llegar. Porque el presidente Santos puede confiar en que es su nuevo mejor amigo, seguirá siendo Maduro, pero definitivamente no, porque los modelos son antagónicos. Si se respetaran desde Venezuela las diferencias con toda claridad, no habría ningún problema. Es que se puede convivir, muchos países piensan distinto y conviven. Exacto, se podría convivir, pero en este caso no se puede, sencillamente porque la inestabilidad en que vive ese régimen, ese 50-50, en este sentido, el régimen de Maduro no se siente tan estable como se sentía Chávez. Si ya Chávez tenía esa paranoia, ¿no es cierto? Y esa especie de síndrome de la persecución permanente, pues con Maduro el problema se hace aún mucho más grave. Porque entonces, además él no es Chávez. Es una no quiero decir que sea una caricatura. Lo que quiero decir es que es otra cosa completamente distinta, pero que trata de imitar al maestro. Y en ese ejercicio de imitación hay un altísimo desgaste que la población percibe y se aleja por lo artificial. Y entonces la oposición cobra sentido y tiene más vigor. Y en la medida en que tenga más vigor es más amenazante para el régimen, con lo cual el presidente Santos es apenas natural que piense que tiene que tener también buenas relaciones, unas relaciones armoniosas con la oposición en Venezuela, porque en cualquier momento, no nos digamos mentiras, podría convertirse Capriles en el jefe del Estado venezolano. Así que el interés colombiano, ¿cuál es? ¿Defender un proyecto revolucionario? No. El presidente Santos hace bien en tener relaciones cordiales también con quienes podrían convertirse tarde o temprano en los jefes del Estado. Y con quienes tienen el título de la legitimidad que dan unas elecciones y una democracia. Ahora, lo que pasa es que Chávez lo acaparaba todo. Él era el 100% y la oposición era menospreciada, incluso insultada. Pero no tenía una oposición al interior del chavismo, como la que sí pareciera tener en este momento, no sé usted qué piense sobre el particular, el presidente Maduro frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el señor Diosdado Cabello. Es que el gran problema del chavismo no está afuera. Digamos que tiene un entorno regional muy saludable. Varios países hacen parte de la Alianza Bolivariana para las Américas. Hay estabilidad afuera. El mismo gobierno de los Estados Unidos propende todo el tiempo por mantener unas sanas relaciones con la Revolución Bolivariana. Lo acaba de decir el secretario Kerry. Por supuesto, se lo acaba de decir. Y le dio la mano y hablaron ahí con Elías Agua, el canciller de Venezuela. Así que la pregunta es, ¿dónde está el problema? El problema está adentro y al interior del propio neochavismo, porque entre ellos hay tantas fricciones y hay tantos apetitos de poder que Maduro, tantos intereses. Claro, y muchos intereses personales y económicos, grupales, que Maduro nunca podrá estar seguro de quién le está rodeando. Si el propio presidente Chávez le confiaba su seguridad personal al séquito de militares cubanos, para Maduro el problema es triple en el sentido de que no sabe quién lo está rodeando, qué intereses tiene, en qué momento podrían traicionarle. Y los acontecimientos periodísticos recientes en donde hemos visto algunas filtraciones de información son un reflejo de eso. Así que si no hay confianza ni siquiera en tus propios colegas y en el propio equipo de trabajo, todo se descompone y se descompone aceleradamente, empezando por el papel de los militares en la consolidación de este proceso revolucionario post-chavista. Muy interesante. Ya regresamos en Caracol Internacional con el profesor universitario, el analista, el doctor Vicente Torrijos. Regresamos con el doctor Vicente Torrijos, profesor internacionalista de la Universidad del Rosario de Bogotá. Hablemos de otro tema que también ha influido en esta crisis que pareciera va a ser felizmente superada. Y es el anuncio de que Colombia estaba interesado en ser país asociado de la OTAN, una organización creada después de la Segunda Guerra Mundial para defender las naciones del Atlántico Norte, en vista de la amenaza de los países de la Cortina del Hierro, cuando la Rusia comunista y todo lo demás. ¿Era oportuno hacerlo? ¿Era necesario que Santos, después de haber vivido esa crisis, se metiera en un tema que nadie preguntaba, que no tiene ningún sentido, que rápidamente se aclaró que es que además jurídicamente tampoco Colombia podía ser recibido? Vamos por partes. Okay. Lo primero es que el presidente Santos es cierto que tiene a su favor, o tal vez sea una desventaja, depende de cómo lo miremos, el hecho de que haya inestabilidad en Venezuela.
Lo cierto es que en Venezuela hay un clima muy enrarecido que puede cambiar repentinamente de manera insospechada. Ahora, si a ese problema le agregamos el hecho de que el presidente Santos está navegando todo el tiempo entre dos aguas en materia de política internacional, caemos en una permanente improvisación, en inconsistencias, en contradicciones. Porque claro, el presidente Chávez sabe que el diálogo con las FARC en La Habana, el presidente Santos sabe que los diálogos de La Paz en La Habana con las FARC dependen del presidente Maduro, dependen de la Alianza Bolivariana, de la coordinación entre Caracas y La Habana. Así que eso es navegar en unas aguas, pero por otra tiene que navegar en las aguas de la lucha contra el terrorismo, de favorecer a las democracias en el hemisferio, de contemplar la posibilidad de que haya un cambio en últimas en Venezuela. Y es eso lo que le lleva, por ejemplo, a lanzar la iniciativa del Pacífico, en compañía de Perú, de Chile que tampoco y de México. Debió caer nada bien en Venezuela. Por supuesto que no, exactamente. Eso es, Darío, porque no puede caer bien por naturaleza lo que refleja un modelo antagónico, completamente distinto en materia de desarrollo, en materia de política internacional. De modelo económico. De modelo económico y de desarrollo. Así que para ellos, lo que emprende Colombia navegando por otras aguas es un modelo completamente distinto al de aquel que favorece el diálogo en La Habana con la tenaza entre las FARC y el gobierno Maduro. Así que al entrar a navegar entre dos aguas, insisto en esa figura, el presidente Santos incurre en contradicciones. ¿O no es apenas natural que haya inconsistencias cuando tienes que estar y a veces sin en varias frecuencias y en muchas improvisaciones? Claro, ¿cuáles han sido las más notables? Diríamos que la Cumbre de las Américas fue una. Absolutamente. Luego, en materia de los contenciosos que tenemos en la Corte Internacional de La Haya, las apreciaciones de la canciller no fueron siempre las más afortunadas. De hecho, cuando ella se refería a los juicios salomónicos por parte de la Corte, eso le ha costado un riñón a la canciller, esa expresión que no era lo que después se creía que quería decir. Imagínese usted a nuestros defensores de la causa en La Haya cuando esta señora aparece con semejantes comentarios. Esas improvisaciones que luego se materializan en un fallo adverso y en el manejo que se le ha dado al post-fallo, y que desembocan en todas estas últimas improvisaciones, nos llevan a la pregunta original que usted bien hacía: ¿era necesario lanzar ahora una iniciativa que iba necesariamente a incrementar, a echarle leña al fuego? Por supuesto que la respuesta es no, pero tampoco el presidente puede escapar a ese otro modelo con el cual quiere, digamos, pero consolidar... Pero todo tiene su sentido de la oportunidad. Claro, pero él está muy afanado por consolidar su liderazgo a nivel internacional y también, no nos digamos mentiras, propiciar un clima favorable a su reelección presidencial. Por supuesto. Y en esa misma dirección se pudiera apuntalar el anuncio ya más formalizado, en el sentido de que Colombia va a entrar en negociaciones para pertenecer a ese club de privilegiados de países que tienen una serie de indicadores, porque los tienen que cumplir, en materia de crecimiento, de modelo económico, de desempleo, de respeto a los derechos humanos, de estabilidad jurídica de las inversiones, de la OCDE. Claro, en ese sentido, el presidente tiene una línea muy definida de trabajo que es Alianza para el Pacífico, luego la APEC, la Asociación de Países del Pacífico, y luego la OCDE para el Desarrollo Económico, y finalmente la joya de la corona, que sería la Asociación Transpacífica, que es en donde bajo el liderazgo de los Estados Unidos y de Singapur se están haciendo los mejores negocios a nivel global hoy día. Pero esa es una línea. ¿Cuál es la otra? La que él tiene que manejar para poder sentirse y hacer sentir al país suficientemente seguro. Por eso el ingreso en la OTAN. Muy bien. Volvamos un poco al tema de la OTAN, no, porque yo prefiero que volvamos... punto del conflicto con los venezolanos. Desde luego, pero en este momento también eso ya se ha desistido de ese tema, por lo menos por ahora. Por lo menos por ahora. No estoy tan seguro, porque vamos a firmar en este mes el documento de adhesión a la OTAN. De empezar las negociaciones. Hay países que se han demorado hasta 12 años. De acuerdo. ¿Y en qué condiciones vamos a ingresar? De acuerdo. Congresistas son todos, no importa si son senadores o representantes. En los edificios hay propietarios y hay arrendatarios, pero todos son residentes. Pero yo no lo mismo sucede con la OTAN. En la OTAN hay países que son asociados y otros que son de pleno derecho o titulares, pero lo cierto es que han ingresado a la OTAN. Y eso es lo que lleva al presidente boliviano a que, cuando parecía que todo había bajado, que la tensión se estaba reduciendo, perciben que no,
que en realidad Colombia sí va a ingresar a la OTAN y entonces vuelven a generar el debate. Y ese debate va a ser largo en el seno de UNASUR, en el seno de CELAC, y vamos a tener ahí un problema permanente como en su momento fueron las bases militares, que todos recordamos, las bases compartidas con los Estados Unidos. Desde luego. Y finalmente, un minuto. Un minuto. Para preguntarle su opinión acerca del futuro de los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Soy muy escéptico porque si se trata de un modelo que está organizado, coordinado por Caracas, La Habana y las FARC, necesariamente lleva a una conclusión. Lo único importante es propagar la revolución continental. Colombia es una pieza del rompecabezas en esa propagación revolucionaria. No es optimista. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que todo lo que negocie las FARC será bienvenido para la organización, pero apuntando siempre a consolidar su posición revolucionaria, y eso no significa necesariamente dejar la lucha armada. O sea, no habrá un acuerdo sobre lo fundamental. Lo que tenemos en su cabeza, Darío, y en mi cabeza por paz, no se va a dar. Que será posiblemente el fin del conflicto. Es probable que se firmen documentos, claro, pero eso no significará que haya paz en Colombia. Es el punto de vista de un tratadista internacional, del profesor Vicente Torrijos. Y no se vayan, porque después de comerciales los invito a que veamos ese otro lado oscuro, tenebroso, terrible de las consecuencias, de las secuelas de la guerra y de la confrontación armada y de la irresponsabilidad de los seres humanos, de los hombres, en su violencia contra las mujeres, cuando le lanzan ácido y las desfiguran, no solamente físicamente, sino interiormente, para siempre. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el médico de Cali, especializado en cirugía plástica, doctor Alan González. Se ha especializado en Estados Unidos, en Europa, en Cuba, y se ha dedicado a una causa noble y maravillosa. Es tratar de reconstruirle el rostro, que es como la cédula de presentación, la carta de ciudadanía de cualquier ser humano, de mujeres que han sido víctimas de ataques con ácidos químicos, que las han desfigurado, en algunos casos incluso perdiendo la vista, alterándoles completamente su fisonomía, con todo lo que eso significa, pero no solamente a las mujeres víctimas de estos ataques con ácido, sino también a los policías y soldados, víctimas en combates de ataques terroristas de la guerrilla de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Una tarea humanitaria, noble, y que él ha llevado de sus propios recursos, de una forma discreta. Y por eso lo hemos invitado, doctor González, muchas gracias. No, gracias Darío por invitarme, en realidad aprecio mucho este momento. ¿Por qué tuvo contacto con este tipo de personas, con las mujeres y con los soldados y policías? Pues la historia se remonta hace unos 8 años, que tengo una amiga que se llama Gabriela Febres, tiene una fundación donde ayuda a la recuperación de soldados y policías víctimas de minas. Y dentro de esos soldados se encontraban los batallones de sanidad deformidades faciales importantes. Entonces ella un día me dijo, ven Alan, ¿tú me puedes ayudar? Yo le dije, sí, claro, pero el problema son los recursos. Yo le dije, no, no hay problema, yo puedo hacerlo, pues yo dono todo, los costos de la cirugía, mis honorarios, mi equipo quirúrgico me respalda y me ayudan siempre sin cobrarnos honorarios. Entonces yo dije, no, listo, lo hacemos. Y empezamos así a reconstruir soldados y policías con deformidades faciales importantes. Porque pues en últimas siempre las deformidades faciales son las que marcan para toda la vida al que lo sufre y a su familia. Y en ese orden de ideas para mí era algo fundamental el poder empezar a trabajar en eso. Ya hace unos más de 3 años, casi 4, empecé con el tema de las mujeres víctimas de quemaduras por ácido por pura casualidad. Llegaron a mí, pues ya sabían que yo venía trabajando en esto, siempre lo he hecho de manera silenciosa hasta ahora, que me he vuelto un poco más visible, pero empezaron a llegar estas niñas y me empecé a dar cuenta de la tragedia tan importante que era. Y pues ahí mis pacientes que se operan de cirugía estética, facial y corporal, tanto hombres como mujeres, pues dan su granito de arena, aunque no lo saben, para tener esos recursos y ayudar a estas personas y poder hacer algo por ellos. Cerca de 8.000 cirugías, además en una persona muy joven, ya lleva 8.000 cirugías encima. ¿Cuál ha sido esa cirugía, bien a una mujer afectada por el ácido en su rostro, o también de un soldado policía víctima de una mina antipersona, que más le ha impresionado y más le ha llegado al corazón? Yo vi las fotos y desde luego impacta.
Pues Darío, yo podría tener dos casos importantes. Desde el punto de vista de las fuerzas militares, un sargento que estaba prácticamente derretido, pegado al cuello, sin ojos, no podía abrir la boca bien, no podía estirar los brazos. Entonces empezamos el proceso de reconstrucción con él y fue algo no solo muy impactante para mí, porque pensé que nada me impresionaba y él sí en realidad me impresionó. Y también muy grato porque vi cómo fue recuperándose poco a poco y de un hombre absolutamente delgado, después me tocaba controlarlo para que no se engordara y la actitud de vida cambió y fue una persona que en este momento es muy feliz y que tiene una vida absolutamente normal como cualquier otro. Y en las mujeres me llamó mucho la atención un caso que vengo en proceso de reconstrucción y es una mujer que tuvo una quemadura importante. Es importante aclarar a los televidentes que la cirugía plástica en los servicios de los hospitales, mis colegas hacen lo más importante, yo hago son cosas secundarias, ellos hacen lo más importante que es salvarle la vida a los pacientes y los tejidos, y ese es el principal mérito que yo pienso podría tener, que es preservar la vida. Lo que yo hago es esa fase reconstructiva final o secundaria, que es ayudarles desde el punto de vista estético de lo que quedan esas deformidades. Entonces ella ya le habían hecho esa primera fase, pero tenía una deformidad muy importante, pero seguía trabajando y seguía subsistiendo y se repuso al dolor, al sufrimiento, pero con unas características, Darío, que si te impresionó lo que las imágenes que mostré, ella también es bastante impresionante. Ya no, obviamente, y ese caso me llama mucho la atención porque la mayoría son muchas ideas suicidas después de estos ataques con ácido, es un aislamiento completo de la sociedad, las familias también la rechazan un poco y esta mujer nada, al frente de la situación, y tiene su empresa y obvio es una empresa pequeñita para ella, para subsistir, pero desde ningún punto de vista se ha tenido lástima y eso también me ha marcado de manera importante. Incluso creo que hay un caso que también le llamó mucho la atención de un niño que no se le podía acercar a su papá víctima precisamente de esas deformidades porque le daba miedo, era un auténtico monstruo. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que a veces nosotros como sociedad no nos damos cuenta y es de que estas personas con deformidades no solo es el aislamiento que nosotros mismos le generamos, sino el aislamiento que le producen sus hijos. Porque ¿de qué manera tú le puedes explicar a un niño de 3 o 4 años que tu papá está absolutamente deformado y el papá del otro niño es normal? Y entonces se impresionan, se asustan y sí, el caso de él fue también bastante fuerte porque la tragedia de que el niño no se dejara alzar y se escondiera apenas apareciera, pues es bastante difícil. Entonces eso te toca el corazón, Darío, y de una u otra manera tú dices, no importa, yo me comprometo y le hago y ahí poquito a poco, yo como les digo a todos ellos, pues yo no pretendo en una cirugía hacerlo todo, ni pretendo que queden perfectos, pero por lo menos pretendo darles una nueva oportunidad y una posibilidad que si yo no lo hiciera, pues de pronto no la tuvieran. Entonces, pues esa es la situación. Vi en las fotos que tú habías mostrarme, doctor Alan, la evolución de estos pacientes desde el momento en que usted los tomaba, cuando llegaban completamente afectados y deformados, y la manera como después de 20, 25, 30 cirugías iban mejorando, iban reconstruyendo no solamente sus tejidos, sino también su vida. Ha evolucionado mucho realmente la cirugía plástica estética en Colombia, porque uno ve que a veces le cambian completamente el rostro. Sucedió en Gran Bretaña y en Francia y en España. ¿Aquí también estamos ya a ese nivel tan avanzado? Sí, Darío, yo creo, como te lo decía, mi experiencia fundamental es en la parte estética integral de las personas, pero en esta parte reconstructiva yo te podría decir que lo que vemos en los congresos nacionales es que mis colegas que se dedican solo a la reconstrucción tienen unas técnicas muy avanzadas y son pioneros en Latinoamérica con algunas técnicas de desplazamiento de tejidos con arterias, nervios y vasos para implantarlos en otras zonas. En la parte de reconstrucción facial estética, que es esa parte final en la que yo ayudo a estos pacientes, pues yo creo que también hemos avanzado bastante porque la conceptualización no es llegar a que sea bello, la conceptualización es llegar a que sea funcional, que luzca humano, aparentemente que luzca normal humano. Y que se parezca
al que era antes de haber sometido a la agresión, de haber sufrido esa agresión. Entonces, pues, yo en ese orden de ideas, cuando nosotros integramos todo esto, sumado a la tecnología, podemos utilizar bisturí láser y todas esas cosas. Claro, es importante lo que estás diciendo porque esto debe ser manejado por equipos multidisciplinarios. Y yo creo que esto que voy haciendo puede ser algo muy inspirador para otras especialidades, para otras personas, para que se vinculen y ayuden a esta gente a recuperar su vida en todos los sentidos, porque los seres humanos somos absolutamente abiertos a lograr todo lo que nos propongamos, siempre y cuando haya un equilibrio entre lo que vemos en el espejo, lo que piensa nuestra mente y cómo se siente nuestro cuerpo. Ahora, yo me imagino la gratificación, esa alegría, esa emoción interior que se tiene que sentir cuando uno ve llegar a una persona que tenía intentos suicidas, tendencias suicidas, porque no es capaz de afrontar la vida como quedó. Cuando ve que paulatinamente se va recuperando con el correr de los meses, hasta que ya lo dejan en un punto donde él se siente, ha recuperado su dignidad y su decoro, es capaz de dar la cara. ¿Algún episodio en particular con alguien que ha manifestado su gratitud o que usted ha presenciado como la reacción de la familia frente a esa extraordinaria recuperación? Pues sí, Darío. Pues primero vivo muy agradecido con Dios por haberme dado esta posibilidad, este don de poder hacer esto por las demás personas de la mejor manera. Me apasiona lo que hago y yo creo que esa pasión se transmite hacia los resultados y lo que podemos lograr con los pacientes. Sí, yo creo que es muy curioso ver a estas personas que llegan al consultorio llorando, la verdad, lloran amargamente, donde hay una desesperanza total y después vienen a presentarme a su novio o a su esposa nueva o a su nueva novia, porque obviamente siempre los abandonan, ¿no? Quedan solos. Sí. La mayoría de los casos, sí, bueno, no podría ser absolutista, pero sí la mayoría de los casos los dejan solos. Entonces llegan con su nueva novia, su nueva esposa, su nuevo novio, su nuevo esposo y con su hijo. O sea, es otra. Yo creo que es ese el pago más grato para mí, ver que esa vida se recompuso y siguieron adelante. Obvio, siempre es el abrazo, las palabras de cariño, de agradecimiento. O sea, son una cantidad de cosas que le confunden y le llegan hasta el fondo del corazón y que hace que diga, oiga, vale la pena lo que hago. Yo creo que vivo como una persona cualquiera, como cualquier persona tengo derecho a vivir dignamente si hago mi trabajo, pero esto de poder compartir también cosas que a mí me pudieran hacer falta con ellos me da mucho sentido para la vida y me permite estar muy feliz y tranquilo. No, y queríamos rendirle ese homenaje y al mismo tiempo visibilizarlo, porque en esta guerra tan larga, más de 50 años en Colombia, con miles de víctimas, y no solamente de las mortales, sino de las secuelas que quedan después de un ataque con minas antipersona, caseríos, morteros, gente que se les destruyen las piernas, las manos, los ojos, todo lo demás. Pues es que la guerra es lo más cruel que puede padecer el ser humano y por supuesto un país como Colombia. Y es importante que la sociedad tome conciencia de que eso es lo que hay que acabar, precisamente. Todos esos ataques para que vivamos en paz y usted se pueda dedicar a lo que le gusta, que es la cirugía estética. Sí, Darío, yo creo que un mensaje para todos es que siempre que podamos hacer algo por los demás lo hagamos. No importa que sea mucho o sea poco. Lo importante es arriesgarnos a hacerlo. Granito de arena. Porque sí, porque la gente a veces se queda en la intención, pero no llega al hecho. Y yo creo que es importante trabajar mucho en la educación hacia las personas. Las agresiones con ácido no tienen sentido, no tienen explicación, no tienen justificación. Pero yo creo que es también mucho falta de educación y falta de sensibilización hacia la población. Y de parte nuestra, los que nos consideramos, entre comillas, normales, también ser muy educados con estas personas que ellos no lo han buscado, tener esas deformidades tan marcadas y tratemos de no aislarlos o de hacerlos sentir trabajo si se puede. Eso, o de hacerlos sentir mal, porque muchas veces una mirada vale más que 1000 palabras y a veces eso está pasando con ellas. Muy bien, ha sido muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional con este médico bayuno, cirujano, estético del departamento del Valle, repito. Y recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima.